Esta semana que pasó se vio nuevamente a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner juntos en un acto en el que presentaron un proyecto para fortalecer o favorecer la agroindustria, donde por un lado celebraron la vuelta al diálogo, no entre ellos, sino con el campo, a través de las gestiones del flamante ministro Julián Domínguez. Y este proyecto que presentaron, junto con todas las medidas que vienen tomando para, de alguna manera, recuperar el terreno electoral perdido, apunta a que justamente no solo seamos un país productor, sino que se le dé valor agregado a esos productos y de esa manera también generar empleo genuino y justamente que la cadena de valor que se va agregando quede de alguna manera dentro de nuestra economía. Creo que es un proyecto ambicioso y que de realizarse seguramente va a dar muy buenos frutos. Una de las novedades judiciales, sin lugar a dudas, es que Mauricio Macri fue citado a indagatoria por el tema de espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Va a estar declarando en el juzgado del juez Martín Bava en Dolores el 7 de octubre, con lo cual, bueno, habrá que ver cuál es el resultado. Hay un tema muy importante a tener en cuenta que es lo siguiente: cuando una persona es citada a indagatoria, a partir de la indagatoria se le puede dictar la prisión preventiva, ¿sí? O sea que eventualmente cualquier persona que va a una indagatoria puede quedar detenida a partir de su declaración. Y si bien el expresidente afronta varias causas por distintas razones, en esta puntualmente es en la única que lo han citado a él personalmente a indagatoria. Fundamentalmente los argumentos del juez para citarlo a indagatoria son que considera suficientemente o medianamente probado que la AFI actuó siguiendo órdenes o instrucciones del presidente y que claramente él tenía conocimiento de las actividades que se estaban realizando justamente para saber qué hacían, qué opinaban, qué estaban organizando los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Habrá que ver, bueno, qué sucede a partir de la indagatoria y también si es que el expresidente se presenta a declarar, ¿sí? Volviendo al terreno electoral, en Juntos por el Cambio quieren evitar la fuga de votos, digamos, hacia la derecha, hacia Milei, y por eso, de alguna manera, reaparece, o en el marco de la reaparición de Marcos Peña, también Vidal empieza a endurecer su discurso. Ahora empieza a plantear que de obtener un resultado electoral en noviembre similar al que obtuvieron en las PASO, entonces buscaría tener la presidencia del Congreso, de la Cámara de Diputados, y desplazarlo a Massa de ese lugar, para lo cual, de repetirse el resultado electoral, en principio tendrían los votos, pero no es habitual en los gobiernos democráticos que quien no detenta el oficialismo sí tenga la presidencia del Congreso. Ha pasado pocas veces, pero en algunos casos se ha dado. Veremos primero cuál es el resultado electoral en noviembre, si efectivamente se repite, si el oficialismo logra recuperar alguna porción
de los votos perdidos y en todo caso cuál es el accionar de Juntos por el Cambio a partir de ahí. Lo que está claro es que hoy la estrategia que ellos plantean es de endurecimiento del discurso porque entienden que eso es lo que más va a favorecer repetir el caudal de votos. Recordemos que hoy se renuevan, o en este año se renuevan, las bancas que se votaron en el 2017, año en el que hicieron una muy buena elección. Entonces, bueno, también tienen que lograr un buen caudal de votos para poder mantener las bancas que tuvieron y, por supuesto, para lograr la mayoría, que es a lo que apuntan. ¿Sí? En el medio de todas las medidas económicas que se vienen dando, se conoció el dato de la pobreza en nuestro país y el 40,6% de la población es pobre, de los cuales gran parte, si medimos la población infantil, o sea, por debajo de los 17 años, el número es mucho mayor aún, porque es el 54%. Ahora, de los índices de pobreza prácticamente no han variado, ¿sí? Es solamente un 1,4% menos de lo que había a esta altura del año en el 2020, pero de lo que fue el gobierno, el final del gobierno de Cristina, ¿sí? Que estábamos en el orden de del 30% de pobreza, entre el 2016 y fines del 2019, y especialmente en el 18 y en el 19, aceleró y pasamos de ese 30% al 40%, que es donde hoy estamos, y no hubo grandes variaciones entre fines del 2019 y este año con la pandemia de por medio. Después hay algunos datos interesantes, como que el 8,2% de los hogares no llegan a cubrir ni siquiera los gastos básicos de alimentación. Hay un número que supera al 10% de indigencia. Esto es justamente no tener ni para comer. Más tarde tenemos como invitado un economista, vamos a estar seguramente hablando de este tema. Y para agravar esta situación, se vienen aumentos ahora en octubre de prepaga, colegio, expensa, personal doméstico, con lo cual la inflación, que ya proyectada va a superar el 50%, se calcula un 52%, bueno, la verdad es que el panorama para lo que es este 2021 no termina de ser muy alentador. Sin lugar a dudas, el desafío del gobierno es que este 52% proyectado de inflación anual no termine generando un mayor desgaste y un resultado electoral peor que el que se vio en septiembre. Así que vamos a tener para analizar esto y muchas cosas más